de la edad de imputabilidad es una cosa en la ley, en el texto de la ley, y otra cosa va a ser en la realidad y según los recursos que se le asignen a las nuevas cárceles o institutos para menores que sean punibles. Porque de nada va a servir si esos pibes van a parar a lugares donde no se dispone la plata. Después vendrá un debate entre el Estado Nacional y el Estado Provincial, quién va a poner la plata para esos nuevos institutos. El Estado Nacional va a querer legislar y que la plata la pongan las provincias, y ya sabemos qué pasa. Del mismo modo, hay un nuevo fenómeno que plantea cómo se va a enfrentar, si con plata o sin plata, o mejor dicho, si con la misma plata o con menos plata. ¿De qué se trata? Cae un 27% la matrícula escolar. ¿Sí? Es un fenómeno que se viene dando en otros países del mundo, pero que toca un coletazo aquí a la Argentina. La población está envejeciendo. Nacen cada vez menos pibes en proporción a la población. Las familias planifican mejor sus hijos y los van teniendo según su leal saber y entender, la difusión de los métodos anticonceptivos, o la decisión de no tener pibes, o por lo menos hasta un momento dado, de tener una cierta seguridad económica para poder criarlos, avanza y alcanza cada vez a mayor porcentaje de población, y esto genera que haya menos nacimientos, y esos menos nacimientos después repercuten tarde o temprano en la cantidad de pibes que van a la escuela. Esto que yo les estoy contando son estadísticas que surgen de un trabajo que se llama Presente y Futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado que hizo el Argentinos por la Educación, que es una organización no gubernamental que se dedica a analizar datos de la educación, ¿sí? Y ponerlos sobre la mesa para que a partir de ahí se hagan algún tipo de debates. Para 2030 se estima que va a haber 1.200.000 menos estudiantes que en 2023. O sea, en lugar de aumentar la matrícula escolar, desciende la matrícula escolar. ¿Dónde serán los territorios que menos pibes va a haber en términos educativos? Bueno, la ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego. O sea, en la ciudad de Buenos Aires va a haber 30% menos de estudiantes. En Tierra del Fuego, 36,1% menos de estudiantes. En Santa Cruz, 34,9% menos de estudiantes. Esto, por eso les digo, según cómo se enfrente, si se destinan la misma cantidad de recursos, las aulas van a estar menos saturadas, y podría, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, podría haber aulas con apenas 12 alumnos por docente, lo cual se sabe que redunda en una mejor atención y mejor educación de los pibes. Ahora, si conociendo la sencillez del paisaje y las características argentinas, dicen, che, aprovechemos que hay menos pibes, recortemos el presupuesto de la educación, vamos a estar siempre frente al mismo problema. Leire Sáenz Guillén es magíster en economía y especialista en educación, y le quiero pedir más detalles de este análisis. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, al contrario. ¿Hacia dónde va la matrícula educativa? Algo que, digamos, en una época era un problema conseguir una matrícula, una vacante en Ciudad de Buenos Aires, y hoy dicen que sobran, ¿es así? Bien, exactamente como venías mencionando estos datos, ¿no? Para poner un poco en contexto general, el tema de la caída de natalidad es un fenómeno que obviamente no solo impacta a la Argentina, sino que es un fenómeno global, que es cierto que cada vez nacen menos chicos en el mundo. Sin embargo, Argentina sí es un caso particular, porque Argentina venía estable en los últimos años, o sea, la natalidad venía relativamente estable, y en los últimos 10 años de golpe cayó la natalidad en un 40%. 10 años, lo que tiene en los últimos exactamente. 10 años. Uh-huh. En los últimos 10 años se aceleró de golpe y cayó en un 40%. Y fíjate que en los últimos 10 años hubo gobiernos de 3 signos diferentes, ¿eh? Exactamente, ¿no? Es algo transversal al color político. Pero sí es cierto que Argentina es particular en ese caso porque se aceleró de golpe. Entonces, al acelerarse de golpe, esta gran caída de un 40% menos de nacimientos, nos pone de repente, bueno, más desafíos, no solo en educación, sino en un montón de otras áreas. Entonces, en este caso, como venías mencionando, desde Argentinos por la Educación, analizamos qué va a pasar en las escuelas, y surge este número, ¿no? Que para 2030 vamos a tener casi un 30% menos de matrícula en las escuelas, que es 1.200.000 millones menos de estudiantes. Y esto no tiene, no tiene que ver con la deserción escolar, no tiene que ver con la cantidad de pibes que van a estar en condiciones de matricularse, privado y público.
Exactamente, porque es más, en los últimos años en la Argentina, en el nivel de acceso, o sea, de chicos en edad escolar que efectivamente están en la escuela, el número es bastante alto, ¿no? Es alrededor de un 95-99% de los chicos en edad escolar están en la escuela. O sea, eso se podría decir que es la buena noticia del sistema educativo en Argentina. Tenemos un gran acceso, los chicos en edad escolar están en el aula, pero esta caída, tal cual venís diciendo, viene por el lado exclusivamente de esta caída de la natalidad. O sea, que básicamente ya no hay chicos para ocupar esa plaza. Entonces ahí viene un poco este interrogante de qué vamos a hacer, ¿no? Porque en Argentina ¿se discute a nivel de funcionarios? ¿O todo es tan precario que nadie le da bola al tema? Acá habría como dos cosas importantes. Primero, el tema del presupuesto que vos mencionabas, porque en Argentina tenemos una ley de presupuesto de educación nacional que dice que hay que invertir cada año un 6% del PBI a educación. Sí, pero eso se cayó. Entonces, eso se cayó en el último presupuesto, ¿no? Exactamente. Veníamos desde el año de hace 20 años con esta ley, que igual de todas maneras no se venía cumpliendo. Ahora, como decís, ya no está esta ley, entonces ya no tenemos la misma cantidad de presupuesto y eso obviamente que si empezamos a, menos chicos implica menos presupuesto, podría ser un final que, como venías diciendo al principio... Al revés, van a aprovechar el argumento demográfico de que hay menos pibes en edad escolar para reducir el presupuesto. Exactamente, eso podría ser... Ya está el argumento servido sobre la mesa, una lástima. Pero la cosa importante acá, que para mí es importante mencionar, y es lo que intentamos un poco desde este informe, es que esto también puede ser una ventana de oportunidad, ¿no? Porque decimos, menos chicos por aula, necesariamente va a mejorar el aprendizaje, sí o no, porque vos me preguntabas, ¿se habla esto con los funcionarios? Bueno, muchas veces cuando nosotros hablamos, se escucha mucho esto de, mirá, si baja la caída de la natalidad, naturalmente tenemos menos chicos por aula, y esto implicaría, entre comillas, mágicamente, que de repente los aprendizajes van a mejorar en este contexto de Argentina que el aprendizaje viene cayendo. Y vemos acá algo un poco diferente, ¿no? Que en realidad el alumno no solo aprende del docente, de esta atención más especializada, sino que el alumno también aprende de sus compañeros. Claro, la sociabilidad, la sociabilidad es sistémica. Exactamente, entonces sería un balance, aulas demasiado chicas, como sería 12 alumnos por docente, o incluso Cava quedaría entre 7 y 8 alumnos por docente, o sea, una de las provincias con ratio más bajo, tampoco es algo positivo para el aprendizaje, ¿no? Porque, de vuelta, el alumno aprende del docente, pero también aprende de sus compañeros. Entonces, un poco una oportunidad que vemos que según la evidencia, es que el número ideal de cantidad de alumnos por docente sería alrededor de 25, 30 alumnos. Sería como este número en el cual el chico puede aprender de una atención mejor por parte del docente, también aprende de sus compañeros. Entonces ahora en este momento estamos viendo que una alternativa que sería positiva para mejorar la calidad sería justamente, juntemos las aulas, estas aulas que están quedando tan chicas, y este segundo docente que quede, que se use como un segundo docente como tutor, ¿no? Para las famosas tutorías de acompañar trayectorias más desaventajadas y aprovechar este recurso de esta mejor manera. Sí, o nivelar, viste, hay tanta disparidad en las aulas que a veces conviene que haya, ¿cómo decirle? Cosas intensivas por separado. Exactamente, un poco esto del aprendizaje nivelado, ¿no? Que ahora un poco se enseña siempre lo mismo en toda la clase, entonces la idea de las tutorías, que cada vez hay más evidencia internacional y también en el país. Ahí te agrego otro tema que es una de mis obsesiones de mucho tiempo. Sería una oportunidad excelente para ampliar la doble escolaridad a nivel público. Totalmente. Porque si vas a necesitar menos docentes, lo podés utilizar en 2 turnos. Exactamente. Uno de los últimos informes que también habíamos hecho desde el observatorio era justamente, cuáles son las variables que impactan de mejor manera el aprendizaje, la calidad del aprendizaje, y una de las variables era justamente la cantidad de horas de escolaridad, ¿no? Claro. O sea, si un chico tiene más horas de clase, efectivamente se ve que después, rinde mejor y se mejora esta calidad. Y yo te lo diría, no solo del punto de vista educativo, pensando en los contenidos, sino pensando en la contención social, en tiempos de diáspora social y de cambios de matriz productiva. Y siempre es mejor que los pibes estén en el colegio y no estén en la calle. Entonces, si vos vas a tener la misma cantidad de docentes, si lo podés dividir en 2 turnos, si podés darle una mejor educación, fíjate que sistemáticamente durante los 40 años de democracia se ha eludido la discusión de la doble escolaridad. Siempre con excusas diversas, que no hay plata, que la transferencia de las provincias,
pero la doble escolaridad, que es una realidad en buena parte de los países desarrollados del mundo, acá nunca le terminan de poner el cascabel al gato. Y entonces ya pegamos la vuelta y ahora están utilizando la excusa de la educación finlandesa para no meter la educación en doble escolaridad, cuando la verdad que ¿a qué vas a mandar un pibe que sale de la escuela a mediodía, que esté toda la tarde boludeando o con una pantalla o con los vagos del barrio? Y la verdad que no tiene sentido. También es cierto que hasta el momento, en la Argentina, obviamente por el contexto que veníamos hablando de que viene cayendo sostenidamente la calidad en la educación, esto de que ahora en tercer grado de la primaria la mitad de los chicos de tercer grado no comprende un texto básico, o que por ejemplo al último año de la secundaria solo 13 de cada 100 chicos llega con los aprendizajes básicos. Pasaba un poco que veníamos apagando incendios, ¿no? Entonces este tipo de políticas como la doble escolaridad muchos momentos quedaba rezagada, pero yo creo que de vuelta, hablando de esta caída de la natalidad, que va a haber presupuesto, que también es cierto que la escuela ahora tiene este rol más de contención y lo vemos porque de repente más chicos acuden al comedor escolar en la escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, más chicos buscan este alimento diario en la escuela, o más chicos, por ejemplo, que sufren de violencia en el hogar, se ve que lo hablan cada vez más con los docentes, o sea, el docente como esta figura también de contención. Entonces es cierto esto que decís de que la escuela viene siendo cada vez, viene ocupando cada vez más este rol de contención, más allá también de solo el aprendizaje. Claro, cuanto más tiempo estén en la escuela, mejor para ellos, porque más se van a conocer los problemas que tienen en el ámbito privado y más van a aprender desde lo educativo, pero también desde la contención emocional. Esto me parece que llega un punto que no ha ido. Y todo esto, además, pensalo, porque claro, las cosas cambian tan rápido que ya se está empezando a discutir qué va a pasar en las aulas con la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser el rol del docente? Si el docente te está diciendo algo y cualquier pibe con un teléfono lo puede chequear si lo que está diciendo el docente es verdad. Es una situación que da vértigo, ¿eh? Es una situación totalmente de cambio, y también se está viendo obviamente que cada vez más provincias y cada vez más países del mundo, no solo en Argentina, están prohibiendo cada vez más el celular en el aula, porque sí es cierto que se estuvo viendo en las últimas pruebas estandarizadas, en unas pruebas que se llaman las pruebas PISA, que se toman en 80 países del mundo. La última toma, en el 2022, se vio un retroceso en todo lo que es lectura, en todos los países en general. Entonces muchos países están empezando volvamos hacia atrás, volvamos a los métodos tradicionales, a la lectura, a la escritura, dejemos los celulares, empezó a subir la prohibición. Dejemos los celulares, mirá qué interesante. Dejemos los celulares para poder aprender mejor. Bueno, porque es un factor de dispersión. Es mucho más entretenido tener un celular en la mano que mirar al docente. Exactamente. Y sobre todo los primeros años de aprendizaje, por lo menos la primaria completa, hay de vuelta, ¿no? Hay cada vez más estudios de que si el chico tiene el celular a mano, o sea, el celular es una gran herramienta y tampoco hay que ignorarla, pero que aparezca en una etapa de aprendizaje más tardía, ¿no? Una vez que el chico ya tiene cierta base. Entonces sí está habiendo todo un retroceso en torno a eso, y también acá vale la pena aclarar que Argentina, en estas pruebas PISA que se veía este tema del celular, había unas preguntas a los estudiantes que era sobre, cuánto se distraen con el celular en el aula, y la Argentina salía como el país con mayor porcentaje de chicos que declaraban distraerse en el aula, que era un 50% de los chicos, que era el país con mayor porcentaje de los 80 países participantes, ¿no? O sea que claramente nuestro país también... El país con más abuso de celular en las aulas era Argentina. Mirá qué privilegio extraño. Exactamente. Somos el país, según los datos de estas pruebas, con mayor distracción en el aula por el uso del celular, entonces con más razón también se estuvieron viendo políticas de prohibición del celular en la clase, de volvamos hacia atrás con los métodos más tradicionales, y ahora metemos de vuelta este tema de la natalidad y se abren como diferentes aristas para sigamos mejorando. Al final del día el objetivo es mejorar esta calidad del aprendizaje y que el chico también cuando termine la escuela tenga las herramientas para ya sea seguir un universitario, un terciario o entrar a un trabajo de calidad con el aprendizaje que debería tener. Leire, te agradecemos mucho el contacto. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un buen día. Leire Sáenz Guillén, magíster en economía y especialista en educación. Ustedes escucharon, se viene un futuro con menos chicos en las aulas. ¿Esto se aprovechará para recortar presupuestos o se aprovechará para darle una mejor educación a los pibes?